Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Les saluda el profesor William Paliza Franco y como todas las semanas te doy la bienvenida a este espacio radial en el marco de la estrategia Aprende en Casa. El día de hoy seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. En esta oportunidad reciban el saludo de cada una de las personas quienes colaboran cada semana para hacer posible el llegar a cada uno de ustedes, en especial a los estudiantes de la secundaria tutorial, secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia. Antes de iniciar, te sugerimos lo siguiente: estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupción. No olvides tener a la mano tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un blog de notas, así como hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberás estar registrando y archivándolo en tu portafolio. Estimados estudiantes, el día de hoy nuestra sesión tiene como título: Elaboramos nuestro plan de gestión de riesgo y amenazas para hacer realidad mi proyecto de vida. Y tiene como propósito planificar la producción de un plan de gestión de riesgo y amenazas, proponiendo de manera colaborativa y autónoma estrategias de generación de ideas para proponer y organizar de acuerdo con su propósito comunicativo. Asimismo, textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura. Para lograr este propósito, vamos a desarrollar dos actividades. La primera es planificar la producción del plan de gestión de riesgo y amenaza para hacer realidad mi proyecto de vida. Y la segunda actividad es textualizar sus ideas según las convenciones de la escritura. Actividad 1. En esta actividad vamos a planificar el plan de gestión de riesgo y amenaza para hacer realidad mi proyecto de vida. Estimados estudiantes, para dar inicio con esta actividad vamos a responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué te parece? Primera interrogante: ¿qué podemos hacer para identificar nuestras fortalezas personales, las situaciones de riesgo y proponer acciones para enfrentar estos riesgos y amenazas en mi comunidad o región? Segunda interrogante: ¿cómo usamos las tendencias para enfrentar situaciones de riesgo y amenaza en mi comunidad o región? Tercera interrogante: ¿qué riesgos y oportunidades identifica en su contexto para asumir compromiso y una toma de decisiones para elaborar tu proyecto de vida? Cuarta interrogante: ¿de qué manera podemos gestionar los riesgos y amenazas empleando los números racionales para contribuir con nuestro proyecto de vida? Y una quinta interrogante es: ¿de qué manera la ciencia y la tecnología contribuyen en la vida de las personas ayudando a gestionar los riesgos para hacer realidad el proyecto de vida? Ojo, no te preocupes, las respuestas a estas interrogantes se han desarrollado en la emisión de los programas radiales de EPCC, Sociales, Matemática, Ciencia, Tecnología, Ambiente, y también lo hemos hecho en Comunicación. Es cuestión de revisar las evidencias incorporadas a nuestro portafolio. En esta oportunidad vamos a elaborar un plan de riesgo y amenazas. Como ya lo hemos visto en el programa radial de EPCC y Sociales, un plan de gestión de riesgo y amenazas es un conjunto coherente ordenado de estrategias que se formula para orientar las actividades de reducción de riesgo, los preparativos para la atención de emergencia y la recuperación en caso de desastres, en donde utilizaremos toda la información analizada de los textos expositivos de tipo informativo visto durante los dos programas anteriores.
La intención es que los estudiantes sean capaces de usar adecuadamente el tiempo libre, de conocer sus limitaciones y fortalezas, así como las oportunidades y riesgos de su contexto, con el propósito de tomar decisiones pertinentes y aprovechar estas oportunidades a fin de gestionar los riesgos para hacer realidad su proyecto de vida. Muy bien, empezamos a planificar nuestro plan. Lo importante es saber primero sobre qué vamos a tratar en el plan. Según nuestra experiencia de aprendizaje, vamos a tratar sobre el uso adecuado del tiempo libre, reconocer sus limitaciones y fortalezas, así como las oportunidades y riesgos de su contexto. Durante el desarrollo de las áreas curriculares de PCC, sociales, matemáticas, ciencia y comunicación, se han ido desarrollando diferentes actividades, los mismos que dieron como resultado conclusiones y diversas evidencias de aprendizaje. Para continuar con el proceso de planificación, vamos a responder a las siguientes interrogantes. Primera pregunta: ¿por qué es importante elaborar un proyecto de vida a partir de nuestro reconocimiento y tomando en cuenta las oportunidades y conociendo el contexto? Claro, porque nos permite identificar las fortalezas y debilidades respecto a las características personales y el uso del tiempo. También conocer las tendencias de desarrollo para construir un plan de gestión de riesgo, así como proponer metas personales a partir de una adecuada organización del tiempo libre. Y también identificar oportunidades de formación técnica y profesional para la elaboración de un proyecto de vida. Pregunta 2. ¿Cuál será el tema de mi plan? Claro, será el uso adecuado del tiempo libre y reconocer nuestras limitaciones y fortalezas, así como las oportunidades y riesgos de nuestro contexto. Pregunta 3. ¿Qué propósito queremos alcanzar con el plan? Por supuesto que todos los estudiantes sean capaces de usar adecuadamente el tiempo libre, reconocer sus limitaciones y fortalezas, así como las oportunidades y riesgos de su contexto, con el propósito de tomar decisiones pertinentes y aprovechar esas oportunidades a fin de gestionar los riesgos para hacer realidad su proyecto de vida. Para lograr este propósito, desde Ciencia y Tecnología y Ambiente se va a explicar cómo la ciencia y la tecnología contribuyen en la vida de las personas, ayudando a gestionar los riesgos para hacer realidad el proyecto de vida. Desde matemática se va a formular una propuesta para una adecuada gestión de los riesgos y amenazas mediante los números racionales que contribuyan con nuestro proyecto de vida. Desde DPCC vamos a proponer acciones de prevención frente a situaciones de riesgo en su comunidad. Desde sociales se va a explicar las relaciones entre las tendencias y demandas del mundo actual y la gestión de riesgo y amenazas en su comunidad. Y en comunicación vamos a escribir de forma coherente y clara, identificando el propósito y la intención comunicativa del autor, haciendo uso de un registro formal. Pregunta 4. ¿Quiénes serán los destinatarios? En nuestro caso, serán nuestros padres y familiares más cercanos, así como nuestro profesor, quien estará constantemente monitoreando nuestro producto de la experiencia de aprendizaje. Pregunta 5. ¿Qué tipo de registro lingüístico utilizaremos en la redacción del plan? Claro, se hará uso de un lenguaje culto y estándar. Pregunta 6. ¿Qué estructura o partes tendrá nuestro plan? Nuestro plan considerará las siguientes partes. Tendrá un título. En nuestro caso será el plan de gestión de riesgo y amenaza para hacer realidad mi proyecto de vida. También contará con una descripción del escenario de riesgo. También se identificará y analizará la vulnerabilidad de elementos a los cuales se tiene expuesto. Un cuarto elemento es donde se originan los riesgos y amenazas. También se debe considerar el objetivo general y específico. Luego, las actividades, también las acciones de respuesta inmediata a los riesgos de planificar y promover un proyecto de vida.
También la elaboración y ejecución ya del todo el cuerpo del plan, asimismo las conclusiones, y cerramos con las recomendaciones. Pregunta 7. ¿Cuál es mi opinión sobre este tema? El proyecto nos ayudará a ser conscientes para lograr tus metas. Hay situaciones con las que se tiene que luchar. Por ello, el reto que se plantea es dar respuesta a la pregunta: ¿cómo podemos gestionar los riesgos y amenazas para hacer realidad nuestro proyecto de vida? ¿Y con qué fortalezas contamos para que cada uno de nosotros podamos hacer frente a los riesgos y amenazas que se puedan presentar? En ese sentido, estimados estudiantes, el producto de la experiencia de aprendizaje será la elaboración de un plan de gestión de riesgos y amenazas. Pregunta 8. ¿Qué argumentos sustentarán nuestro plan? Podemos indicar que actualmente los estudiantes del quinto grado de secundaria están por egresar de la educación básica en un ambiente de incertidumbre. Otro argumento es que la situación en el ámbito rural es preocupante por considerarla como un ámbito con muchas carencias y limitaciones. Otro aspecto es que padres de familia de bajos recursos económicos en comunidades alejadas de los centros de educación superior. Y también estudiantes motivados por la influencia de estos factores sociales y económicos. Pregunta 9. ¿Qué aportes debo incorporar de las demás áreas? ¿Qué te parece si revisamos nuestro portafolio y observamos las evidencias desarrolladas en las diferentes áreas? Y ahí vamos a poder ver que desde Ciencia y Tecnología Ambiente se ha elaborado un listado de ideas que sustentan la implicancia en la vida de las personas de los descubrimientos científicos peruanos. Desde Matemática se ha elaborado un cuadro comparativo considerando sus fortalezas y debilidades en la administración del tiempo libre, en sus actividades personales y familiares. En DPCC se ha propuesto un cuadro de fortalezas, riesgos y amenazas para la construcción de su proyecto de vida. En sociales se ha propuesto un friso cronológico estableciendo una relación entre las situaciones de riesgo y amenazas naturales que se han dado en los últimos 50 años en tu comunidad. Y desde Comunicación se ha escrito un monólogo en donde se promueve el liderazgo juvenil dentro de su comunidad frente a problemas de riesgo y amenazas que puede sufrir durante el desarrollo de su plan de gestión de riesgos. Estimados estudiantes, una vez terminado de planificar y haber respondido a las interrogantes propuestas, es necesario utilizar el siguiente esquema que hemos propuesto durante el desarrollo de las preguntas para redactar nuestro plan de gestión de riesgo y amenazas para hacer realidad mi proyecto de vida. Asimismo, no olviden lo importante que es el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas para otorgarle coherencia y claridad a nuestro escrito. Muy bien, estimados estudiantes, sigamos adelante, si podemos. Actividad 2. A continuación, la siguiente actividad consiste en textualizar sus ideas según las convenciones de la escritura. Estimados estudiantes, durante el desarrollo de esta actividad vamos a evitar que nuestro producto presente digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de información. Es momento de redactar nuestra primera versión del plan de gestión de riesgo y amenaza para hacer realidad mi proyecto de vida. Recuerda, al redactar el plan, debes considerar A. Análisis del plan, su propuesta y planteamiento. B. Determinar las opciones existentes sobre los riesgos y amenazas que puede concebir una persona a realizar un proyecto de vida en el contexto en donde se encuentre. C. Seleccionar la opción más conveniente para la formulación de actividades y opciones varias que pueda presentar tu plan luego del análisis y aportes realizados en las demás áreas. D. Recuerda considerar una planificación detallada del trabajo realizado en cada una de las áreas curriculares, de manera que permita organizar la información seleccionada para incorporarlas en el plan de gestión. E. Desarrollar y realizar, así como la revisión de la propuesta de tu plan, considerando los riesgos y amenazas para hacer realidad mi proyecto de vida. Asimismo, es sumamente importante considerar los aportes de las demás áreas para la construcción del plan.
Es así que desde PCC reconocerán los aspectos que los hacen únicos como persona, describiendo sus fortalezas y debilidades. Luego realizarán un análisis de su contexto, identificando los riesgos y amenazas de su entorno que puedan limitar su proyecto de vida. En base a este diagnóstico, los y las estudiantes contarán con información valiosa como punto de inicio para la elaboración de un plan de gestión de riesgo y amenazas articulado a su proyecto de vida, y asimismo, por medio de situaciones reales, identifican las oportunidades de formación o laborales que encuentran en su contexto local o regional y articula su proyecto de vida con la formulación de propuestas para enfrentar y mitigar situaciones de riesgo en su comunidad o región. Desde sociales se tomará información de fuentes diversas para indagar sobre los riesgos y amenazas que han sufrido en su comunidad, explicando cómo lo han enfrentado a lo largo del tiempo sus familiares, formulando una propuesta de gestión de riesgo y reflexionando de qué manera esos riesgos y amenazas se relacionan con su proyecto de vida. Desde comunicación, leerán e identificarán información de diversos tipos de textos informativos, con el propósito de conocer experiencia de vida de diversos personajes, quienes tuvieron que afrontar riesgos y amenazas para hacer realidad su proyecto de vida. Resume el contenido de los textos informativos, en donde explicará la intención del autor. Asimismo, dialogarán con sus familiares sobre sus metas, así como los riesgos y amenazas para hacer realidad su proyecto de vida. Desde matemática, organizan las actividades familiares considerando los intervalos de tiempo que emplean en un día y semana, para expresarlos con números racionales, relacionándolos con la densidad. Asimismo, identificarán las principales oportunidades y los riesgos del contexto que pueden poner o afectar en su proyecto de vida, para asumirlos de manera responsable, organizándolas y expresándolas con números racionales. Desde Ciencia, Tecnología y Ambiente, da respuesta a la pregunta ¿cuáles son las implicancias del aporte de los científicos en la forma de vida de las personas? Para ello, analizan información sobre la humanidad y las relacionan con las fortalezas del ser humano que ayudan a hacer frente a los riesgos. Asimismo, analizan información sobre los fenómenos naturales y los avances científicos para su prevención que ayudan a la gestión. Ahora, organiza tu formación seleccionada y empezamos a redactar nuestra primera versión de tu plan de gestión de riesgo y amenazas para hacer realidad mi proyecto de vida. Estimados estudiantes, debes recordar que tu plan debe responder al propósito del proyecto, que es: los estudiantes serán capaces de usar adecuadamente el tiempo libre, reconocer sus limitaciones y fortalezas, así como las oportunidades y riesgos de su contexto, con el propósito de tomar decisiones pertinentes y aprovechar estas oportunidades a fin de gestionar los riesgos para hacer realidad su proyecto de vida. Asimismo, debe dar respuesta a los desafíos planteados en el proyecto. Estos desafíos son: ¿qué podemos hacer para identificar nuestras fortalezas personales, las situaciones de riesgo y proponer acciones para enfrentar estos riesgos y amenazas en mi comunidad o región? ¿Cómo usamos las tendencias para enfrentar situaciones de riesgo y amenazas en mi comunidad? ¿Qué riesgos y oportunidades identifica en su contexto para asumir compromisos y una toma de decisiones para elaborar su proyecto de vida? ¿De qué manera podemos gestionar los riesgos y amenazas empleando los números racionales para contribuir con nuestro proyecto de vida? ¿Y de qué manera la ciencia y la tecnología contribuyen en la vida de las personas, ayudando a gestionar los riesgos para hacer realidad el proyecto de vida? Estimados estudiantes, el desarrollo de la primera versión de tu plan es una primera versión, el cual será mejorado durante su presentación. Es necesario también, estimados estudiantes, tener cuidado durante la redacción del contenido del plan, en mantener el tema, la claridad, de manera que nuestra redacción no presente digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de información. En esta oportunidad hablaremos un poquito de la manera como la digresión puede presentarse en tu texto. Recuerda, la digresión atenta contra el desarrollo habitual del discurso. Aquello que se introduce no mantiene un nexo cercano con el asunto que se estaba tratando, con lo cual puede hacer que el oyente se pierda y deje de prestar atención.
Puede decirse que la digresión implica un cambio de temática que afecta temporalmente el discurso. El hablante puede recurrir a la digresión para hacer alusión a un acontecimiento diferente o paralelo, regresando luego al tema principal. Veamos un ejemplo de digresión. ¿Qué te parece? Perdón, en este caso, escucha y presta bastante atención. El cantante estadounidense ofreció un espectáculo impactante a lo largo de 2 horas. No solo presentó canciones de su último trabajo discográfico, sino que también repasó sus hits. El público, de este modo, no dejó de cantar y bailar, olvidándose por un rato de la grave crisis económica que afecta al país. El gobierno, de hecho, anunció ayer que la tasa de desocupación ya supera el 20%, y para los especialistas podría seguir creciendo por las nuevas políticas proteccionistas de varias potencias. El artista norteamericano, con su espectacular concierto, trajo algo de alegría a estas tierras tan castigadas. Como se puede advertir, el tema más importante del relato es el espectáculo de un cantante, quien realiza la crónica. De todas maneras, apela a la digresión y hace referencia a la situación de la economía antes de volver al espectáculo. Cabe resaltar que muchas veces la digresión no se concreta adrede, sino que el narrador termina alejándose del asunto casi sin darse cuenta. A esta situación se suele mencionar como irse o andarse por las ramas. En nuestro caso, podemos hablar dentro del plan de gestión de riesgo y amenaza para hacer realidad mi proyecto de vida y de un momento a otro abordar aspectos de riesgo reorientados al contexto ambiental o económico. En ese momento estaríamos apartándonos de la idea propuesta en el plan, por ser una temática distinta de lo tratado en nuestro plan de riesgo y amenazas. Estimados estudiantes, una vez redactado tu plan con la información organizada y analizada de las demás áreas, te toca presentar la primera versión de tu plan. Presenta la primera versión de tu plan a tu familia y envía la información a tu profesor. Consulta a tu profesor de manera frecuente para que te oriente a cerrar tu producto del programa de hoy. Toma nota de todas las observaciones y sugerencias brindadas por tu público a tu plan. Ahora que estamos terminando el programa, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué hemos construido el día de hoy? ¿Qué debes considerar para elaborar tu plan de gestión de riesgo y amenazas para hacer realidad mi proyecto de vida? Comenta cuáles fueron los procesos que realizaron en este programa radial. Es importante planificar antes de elaborar cualquier tipo de texto. ¿Por qué? ¿Qué estructura debo considerar para construir un plan de riesgo y amenaza? Organiza a tu familia en un espacio apropiado de tu casa para presentar la versión final de tu plan de gestión de riesgo y amenazas para hacer realidad mi proyecto de vida. Recuerda mantener la pausa y la coherencia al momento de presentar y argumentar tu producto del mes. El propósito es lograr transmitir la información de las diversas áreas agrupadas dentro de nuestro plan. Asimismo, llegar a conclusiones entre los integrantes de la familia. Todos estos pasos regístrala en una hoja y archívalo en tu portafolio. De familia que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza. Dásela con cariño. Asegúrate desde un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión. Brindarle palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. Estimado docente, es importante que sigas la secuencia de la sesión radial para que puedas apoyar el trabajo de tus estudiantes y brindar orientaciones, acompañamiento y retroalimentación oportuna. Cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la sesión de hoy, pregúntale qué aprendizajes obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Solicítale su producto del mes, que es un plan de gestión de riesgo y amenazas para hacer realidad tu proyecto de vida. Pregúntale cuánto tiempo le llevó preparar toda la información y cómo hizo para organizar la información de las otras áreas. Asegúrate de acompañar al estudiante a cumplir con el propósito del programa del día de hoy, el cual es planificar la producción de un plan de gestión de riesgo y amenazas, proponiendo de manera colaborativa y autónoma estrategias de generación de ideas
para proponer sus ideas y organizarlas de acuerdo con su propósito comunicativo. Asimismo, textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto del mes. Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Protégete del coronavirus. Lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Evita tocarte el rostro con las manos sin lavar y el contacto con quienes muestren problemas respiratorios. Para mayor información, llama gratis al 113. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.